Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 19. Hoy es un episodio súper especial porque es la primera vez que tengo invitada en el podcast y estoy súper feliz y emocionada de tener aquí a Ceci, otra arquitecta holística. Así es que muy emocionada de tenerte aquí, Ceci. Muchísimas gracias. Para los que nos ven en YouTube, aquí pueden estar viéndonos a las dos y en Spotify, bueno, ahorita nos escucharán. Así es que muy emocionada por esta entrevista. Gracias, Ceci, por tu tiempo, por tu espacio y por venir aquí a compartirnos con esta emoción que te caracteriza, que yo creo que ahí nos conectamos muchísimo, ¿no? Ceci fue una participante del Mastermind de Arquitectos Holísticos y ahí fue muy bonito. Entonces, bueno, ahorita nos va a platicar ella un poquito más. Ella es de Buenos Aires, Argentina, arquitecta, y ahorita nos va a ir platicando como su trayectoria y cómo llegó a este punto de yo también quiero hacer arquitectura holística. Así es que, Ceci, bienvenida y si quieres tú preséntate, por favor. Muchas gracias, Jackie, gracias por el espacio, gracias a todos. No, me presentaste muy bien, así que no hay mucho más para agregar. Sí, soy de Buenos Aires, estudié en la Universidad de Buenos Aires, también arquitectura, diseñadora de interiores, y bueno, también muchas prácticas de meditación, de yoga y todo, que bueno, es un poco lo que, hablando con Jackie, no me quiero adelantar, pero nos pasó un poco a las dos como por caminos separados, así que estoy muy contenta de estar acá. Qué emoción. Sí, así es. A ver, si quieres cuéntanos de lleno como un poco de tu trayectoria en general, tanto de arquitectura como tu vida personal y cómo llegaste a este punto de arquitectura holística o cómo lo viviste tú, o sea, cómo fue tu proceso. Pasó primero, bueno, creo que la mayoría de las cosas suelen pasar después de una crisis o en el medio de la crisis. Arranqué la universidad, apenas terminé la secundaria, como se dice acá en Argentina, y bueno, empecé la carrera de arquitectura, muy bien, no me gustó, no me hallaba con lo que la profesión planteaba, la dejé, estudié diseño de interiores, terminé la carrera de diseño de interiores y sentía que necesitaba volver a la arquitectura. Y bueno, y ahí arranqué la carrera nuevamente, ya había hecho materias antes, así que la arranqué empezada y, y hasta el final me encantó, me enamoré de la carrera de arquitectura y más el diseño. Y bueno, pero todavía seguía sin, sin cerrarme mucho la profesión o como se planteaba desde la universidad quizás, pero bueno, siempre trabajando, ¿no? En estudios, hice mucha arquitectura comercial, de locales comerciales, todo retail, hice viviendas, bueno, de estudios ir pasando, pero sin terminar de cerrar. Estuve trabajando por mi cuenta un tiempito, no tuve de las mejores experiencias, y así que como que casi por terminar la carrera, me faltaban muy pocas materias, empecé en crisis y me fui de viaje un tiempo, y ahí quería esto que hablábamos y que por eso también nos conocimos. Es como que no sabía qué, pero yo estaba muy dividida en todas mis prácticas. Siempre fui muy ansiosa, demasiado de hacer muchas cosas y hacía un tiempo, por una cuestión médica también, tenía que bajar un cambio y entonces empecé con el yoga, con la meditación. Y bueno, y eso se hizo parte de mi día a día y estaba como muy alejado de la carrera. Entonces, ahí fue donde empezó esta crisis de, pero yo quiero hacer esto y esto no. Y como solía actuar, bueno, por las dudas me fui de viaje y dejé todo como estaba para ver qué pasaba. Pero bueno, un poco es eso, sí, muchos años de experiencia, bueno, en eso, en arquitectura comercial y todo. Y fue la facultad, empecé en un ensayo que tuve que hacer, una investigación, lo titulé Habitar Consciente, era una materia optativa de filosofía, estudiábamos un poquito de varios filósofos que tocaban el tema del habitar, y ahí fue como mi primer acercamiento de lo que nosotros construimos representa un impacto y genera emociones. También me había pasado de estar en el Memorial del Holocausto en Berlín y lo sentí súper agobiante, y cuando leí el arquitecto lo que quiso generar era a propósito y lo generaba perfecto. Ujú. Entonces es como que digo, generamos emociones. Ajá, sí. Y ahí es como que empezó esta curiosidad, ¿no? Sin entender que
que podía llegar a desencadenar en todo esto, que no me lo hubiese imaginado, y es hermoso. Pero bueno, ahí empezó como la curiosidad de prestar atención a esto que nada, que armamos, que construimos. Sí, que me encanta. Yo lo veo como de verdad en nuestras manos como arquitectos y los clientes al momento de construir y diseñar sus espacios, o sea, tienen tanto potencial en las manos. Es como de verdad voy a crear el entorno en el que voy a vivir, o sea, estos colores, estos materiales, todo esto va a estar influyendo en mí todo el tiempo. Parece como una cosa muy sencilla, pero realmente impacta muchísimo. Entonces, por eso a mí me encanta ahorita como estar moviendo mucho este tema de la arquitectura holística, porque es como traer mucha conciencia, y yo lo llamo espacios conscientes, o sea, traer mucha conciencia a nuestro entorno, a cómo afecta o influye en nosotros, para bien o para mal. O sea, puede que entres a un espacio y te hace sentir así súper abrumada y súper fuerte, como esto que cuentas, o puede también hay espacios que entras y todo se ve súper zen y súper naturaleza y sonidos calmantes y eso te relaja. O sea, es impresionante cómo el sistema nervioso responde a todos estos estímulos. Tal cual, porque aparte de ahí empezás a darte cuenta, como decís vos, Jackie, el poder que tenemos como arquitectos, que claramente podemos incentivar hábitos, generar emociones, y es muy fuerte, porque al final estás condicionando o no a las personas en ese espacio. Y ahí empezó por eso, como todo esto, bueno, siempre el color, que ya lo había visto en diseño de interiores, ahí trabajamos mucho el color, que en la carrera quizás de arquitectura no, pero bueno, fue todo un mix y ahora sí, es una fanática de ver qué generan los espacios y la primera experiencia fue con mi propia casa. Justo me había separado y mi casa estaba como media, yo me tenía que quedar acá en la casa y ahí fue como también un descubrimiento desde el espacio para conmigo, por eso también esta relación de que nuestra casa, nuestro interior, Ujú. porque fue tal cual, o sea, la casa iba mostrando y se iba transformando en lo que yo iba sacando de mí. Entonces fue mi primer acercamiento conmigo haciendo la prueba, que, que nada, fue así, como que me di cuenta en el momento, no es que lo planifiqué, ¿no? O sea, Ujú. empezando a pintar y a mover cosas de, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y mi casa qué está generando? Y ahí fue como, wow, Sí, me una, encanta. una, un descubrimiento. Aparte me encanta porque yo creo que todos ponemos en práctica con nosotros primero, o sea, con nuestros espacios y es, bueno, a mí me fascina, o sea, esta parte de el reflejo. Yo hablo mucho también del orden, que así como tú empezaste con el yoga y la meditación, yo también cuando caí en crisis hace muchos años y una de mis prácticas que me sacó de ahí fue la práctica del minimalismo, entre el yoga y la meditación también, pero el minimalismo fue muy fuerte para mí a nivel espacial, o sea, a nivel de objetos, de la importancia de depurar, de dejar ir lo que ya no resuena con nosotros, de tener orden afuera, porque eso influye muchísimo internamente también. Y también creo que cuando internamente no estamos bien, o sea, afuera se empieza a reflejar todo eso. Entonces, sí, por eso esa parte me encanta, como traer mucha, mucha conciencia y empezar a mover cosas afuera según lo que estamos sintiendo adentro, la necesidad que estamos teniendo. Me encanta. Ok, y cuéntanos después un poquito como de Yosen, o sea, tengo mucha curiosidad como de cómo surge este proyecto, que Yosen es tu proyecto, entonces cuéntanos un poquito de eso. Sí, Yosen surge de un proyecto paralelo yo estaba armando una marca que se iba a llamar Curi, que bueno, hice logos todo, que se quería que sea como mi estudio, ¿no? De interiorismo. Y le estaba poniendo muchísima energía a eso. Y en el medio soy muy fanática de saumar, de las hierbas, y me había armado, bueno, en los viajes y todo, fui como recolectando hierbas y nada, y probando y todo, entonces ya tenía como unos mix armaditos, a mi mamá también le gusta, entonces ella también sumaba, y tenía algunos mix y nada, estábamos en pandemia y la llamo a mi mamá, me acuerdo, y le digo, mamá, ¿querés empezar a vender saumerios conmigo? Nada que ver. Y mi mamá, como siempre, bueno, sí, me dice, no sé qué, pero sí. Eh, y bueno, y ahí, entonces, nada, pero esas cosas locas que surgieron en el momento, o sea, venía poniéndole mucha mente al otro proyecto que al final ni siquiera prosperó,
Y esto fue bueno, es yo zen, me gusta mucho la filosofía zen, tengo libros y todo, y siempre como que me iba metiendo en el tema. Entonces, como que surgió espontáneamente. O sea, como, Mm. bueno, ¿yo qué quiero transmitir? La tranquilidad que a mí me trajo el saumar y la aromaterapia y todo. Bueno, entonces, bueno, yo zen. Y así quedó, y ahora, bueno, ya es una marca registrada. Pero surgió en un segundo, y suena trillado, por eso a veces no lo quiero contar, porque es como, surgió espontáneo, pero de verdad surgió espontáneo. Y no, como que no tenía tanta connotación emocional en mí, entonces fue como, bueno, es el segundo plano. Y después empecé bueno, a meterme mucho más con el tema de la aromaterapia. Con mi mamá nos fuimos de viaje también a un bosque de lavandas y todo, y ahí es como que exploramos un poquito más los aromas. Y fue surgiendo, empecé a estudiar geometría, que es la geometría sagrada, es una formación de 2 años, que estudiamos todo lo que es geometría, la dibujamos, bueno, experimentamos la meditación, la armonización de espacios con la geometría, y ahí se empezó a meter, el proyecto empezó a crecer, y entonces ya no era tan distinto del habitar consciente que había planteado en la facultad, sino como, bueno, yo estoy generando también entorno, estoy generando habitar con este proyecto. Y ahí es como que empezó a tomar forma, y creo que recién hace muy poco dije como, esto puede ser también el proyecto completo. Pero Claro. bueno, más que nada es traer objetos, o sea, introducir en tu casa objetos conscientemente, pero esto el habitar consciente, porque como intercambiamos todo el tiempo con nuestra casa, como hablábamos hace un ratito, entonces ojo lo que estoy poniendo, porque eso también es un mensaje a la mente, ¿no? Y un mensaje bastante subliminal, pero que es constante. Entonces, por eso también el acercar la geometría a los espacios para que armonicen y equilibren, ya es algo muy conocido para la mente, es un patrón natural. Entonces, bueno, surge de ahí, ¿no? De la aromaterapia, de los colores, de esto, de ser un poquito más zen en la ciudad. Sí, me encanta tu proyecto, me encanta esta parte de la geometría sagrada, cómo lo has hecho y aparte ahorita, o sea, escuchándote que también eres diseñadora de interiores, va súper, va de la mano completamente esto de crear, porque bueno, ahorita cuentas, compartes tus redes sociales para que los que te escuchen puedan ir a ver lo que haces y a mí me fascina, o sea, esta parte sí, meter objetos a tu casa conscientemente que sabes que te van a ayudar a elevar tu energía, a sentirte mejor, a que inconscientemente estés ahí viendo cosas. Eso me fascina. Y de lo que estuviste diciendo, quería decir dos cosas que me llegaron, que creo, bueno, ahorita vamos a platicar del Mastermind y cómo fue ahí como la evolución del tema de arquitectura holística y todo esto, pero desde mi experiencia y de la gente que he ido conociendo y también de cómo lo viví yo, creo que los arquitectos holísticos somos, uno, multiapasionados, o sea, y eso lo he hablado ya bastante anteriormente en el podcast, porque tenemos como esas ganas de aprender, de hacer, o sea, nos gustan tantas cosas, nos apasionan tantas cosas y realmente tenemos la capacidad, o sea, a mí me gusta el término multiapasionado o multipotencial, porque tenemos la potencia o la capacidad de meterle energía a muchas cosas, o sea, como que esta parte creativa, esta parte de querer siempre más me fascina, que por ahí también luego hay que cuidar mucho la energía y el enfoque y demás, porque si no ahí nos perdemos, pero, o sea, es como que un poder, pero hay que saberlo manejar. Y por otro lado, también escuchándote, he visto que muchos nos pasa, o sea, cuando llegamos a este punto de, ok, quiero hacerlo diferente, ok, sí me gusta crear, sí me gusta diseñar, pero no la arquitectura tradicional. O sea, creo que todos, o lo que veo, es que la mayoría llegamos a un punto como de crisis profesional o algo así, porque, bueno, no sé, ya me contarás acerca de tu experiencia, pero por ejemplo, yo tengo dos licenciaturas. Yo hice arquitectura e ingeniería civil. Y siempre que me preguntan qué se te hizo más difícil, aunque hubo un punto en el que las estaba llevando a la par, yo siempre les digo, para mí fue 1000 veces más complicado arquitectura por las desveladas, por las exigencias o los maestros que te rompen la maqueta, que duraste noches haciendo eso y no, no te explican ni siquiera bien el por qué, pero no gusta. O sea, como que es muy relativa, exige mucho
como mucha entrega y es como medio difuso, no sé, así es como lo experimenté yo, ¿no? La parte de arquitectura. A mí se me hizo mucho más complicada la carrera de arquitectura, pero por toda esa presión externa, o sea, me gustaba bastante, me gusta crear, me encanta el arte, me gusta toda esta parte, pero como que se me hacía muy complicado estudiando. Ingeniería civil se me hacía facilísimo, a mí se me dan muy fácil los números, entonces era, examen, estudiaba un ratito un día antes, lo contestaba en media hora y se acabó. Y los finales de arquitectura eran semanas intensísimas de, no sé, las repentinas y todo esto, no sé, es como mucho estrés, es mucho de que ya hazlo y todo, o sea, como desveladas y así, o así es como yo lo viví. Ahorita me cuentas tu experiencia. Y luego laboralmente, en la construcción, que yo también trabajé bastante en construcción y en proyecto arquitectónico, como que de nuevo fue como mucho estrés. O sea, ahí a lo que voy, no estoy peleada con nada de eso y está bien, pero creo que lo podemos hacer diferente. Y fue un tema que se habló mucho en el Mastermind. Me acuerdo una vez que estábamos compartiendo, creo que tú nos compartiste que una vez en una construcción tú llegaste a sahumar a los albañiles y toda la obra, porque, o sea, de verdad a veces la energía es tan intensa que es como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para que esto baje y se relaje? A mí me gusta mucho hablar de energía femenina y masculina, entonces, bueno, la energía masculina en la obra obviamente que predomina casi al 100%, o sea, es mucho. Entonces siento que hay como mucho desequilibrio en la parte de arquitectura. Entonces, a lo que voy es que los arquitectos holísticos como que llegamos a ese punto de crisis de que, ok, esta forma tradicional de ejercer no me está funcionando. O sea, a lo mejor sí me encanta crear, sí hago proyectos y increíble todo, pero yo como persona me estoy desgastando muchísimo y tengo a lo mejor más ganas de experimentar con otras cosas. Lo he visto reflejado en muchas personas, en muchos arquitectos. Yo misma lo viví así y no sé si tú ahí compartes esa parte o cómo lo viviste tú. Sí, igual. Es una energía bastante intensa. Acá, bueno, en Argentina encima con el tema económico, es como que la gente en la construcción enloquece, porque unos meses tenemos un precio, otro. Y más allá de eso, porque la verdad es que el contexto y todo, es que es esto que veníamos hablando y es lo que puedo llegar a ver ahora, y creo que lo hablamos en el Mastermind también, que como la casa es el reflejo tuyo interno, cuando estás en obra y todo, salen también un montón de cosas que por ahí hay veces que se cree, bueno, no sé, necesito un cambio, entonces hago una reforma, y es como, bueno, vas a poner demasiado de vos como para eso, entonces no sé si está, o sea, no sé si es el momento de la reforma, como que me parece que esos empiezan a surgir muchas energías internas de frustraciones, expectativas. Ujú, Entonces es como que eso es lo que fui notando con algunos clientes, ¿no? Como la frustración, la expectativa, el esperar que entonces el arquitecto lo tenía que resolver, y como que hay un montón de cosas que se depositan en ese estadio que lo hace muy intenso ujú, si el cliente lo vive como, no sé, desde otro lado, ¿no? Y no desde esta búsqueda también que el que estés modificando afuera vas a modificar adentro. Sí, no, en esa obra tuve, no, fue muy gracioso. Los albañiles no, me decís que ya trabajaban conmigo y me conocen, pero fue como, sí, y después ya me lo pedían otra vez, y sí, me parece que hay que saumar, porque no, la energía estaba muy intensa, los clientes estaban, fue terrible, porque aparte entiendo, fue al principio de la pandemia, entonces nos agarró la pandemia con una obra empezada y un mes sin poder ir a trabajar y la gente con la casa toda despatarrada, o sea, como que fue, no, y ahí ya la energía no se recuperó más realmente. Entonces fue, bueno, saumemos, no sé, cambiemos, aunque sea cambiemos algo porque hay que terminarlo. Y bueno, y en la facultad voy a aclarar que lo viví igual. A mí me encantó la carrera de arquitectura, diseño, es mucho más artística todavía y eso, bueno, en el momento que la hice estaba necesitando más eso, pero me pasó que en un proyecto de vivienda, era una torre de varios pisos, me acuerdo, creo que cuarto año de la facultad, yo le había puesto mucho verde, pero porque quería justamente que la torre traiga verde también a la ciudad, ¿no? Como que empiece a dialogar con el contexto. Y, no, un profesor, no solo que me dijo como, no, y el verde es como que las plantas ocultaban una mala arquitectura. Ah,
Y fue como, no, fue totalmente decepcionante, por eso fue como esta crisis que después me agarra, Claro. de, pero entonces, ¿cómo? O sea, yo me imagino las casas con un entorno verde, verde adentro, o sea, como dialogando exterior-interior, Ujú. y esta persona que me está enseñando, ¿no? Que es como referente en la universidad, me está diciendo que una mala arquitectura tiene verde. Es como, no, fue bastante frustrante, pero, pero bueno, por eso también hasta en un momento dije, bueno, quizás no me tengo que dedicar a proyectos y me tengo que dedicar a investigación, porque Mm. como bien contabas, el multiapasionado, también estudié Feng Shui, no solo geometría, sino Feng Shui y un montonazo de cosas. Dije, bueno, capaz que me tengo que dedicar a la investigación y lo mío no es el proyecto, porque no consideraba esas correcciones. Entonces, bueno, nada, después uno va aprendiendo que el camino se hace camino al andar. Así que, así que bueno, pero esa fue mi experiencia. Fue bastante difícil en algunos momentos, otros muy gratificantes, pero bueno, me trajeron hasta acá. Claro, sí, al final todo suma y esas crisis también nos hacen ahí como sacudir y replantear y cuestionar, que creo que es súper importante cuestionar, es parte de la vida ir cuestionándonos todo, cómo estamos, me gusta, no me gusta. De hecho, por ahí puse un podcast también un poquito sobre eso. Ok, ahora cuéntanos cuando llegas al Mastermind, o sea, ¿cómo fue que te llamó la atención el Mastermind? ¿Por qué entraste? ¿Qué viviste ahí? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo tengo bueno, Yosen en Instagram, @yo.zen_bienestar, de paso lo digo, Otra vez, dilo y más despacito, arroba. @yo.zen con Z, Ah, bienestar. ok, perfecto. Ahí me encuentran. Bueno, y en las redes sociales di con arquitecta holística y dije, hay algo, o sea, como mi emprendimiento estaba enfocado en otra cosa, yo todavía no hablaba que ver arquitecta, no Ujú. hablaba como del habitar consciente en sí, era más producto, estaba encasillado, no encasillado, pero orientado a producto. Y claro, y nunca entendiendo qué iba a hacer al final con la profesión, ¿no? O sea, más allá de que trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hago infraestructura, obras grandes, pero bueno, ¿qué iba a hacer con la profesión que a mí Esa parte me... en la que nos sentíamos divididos, ¿no? O sea, por un Tal lado sí cual, soy la arquitecta, por otro lado tengo mi proyecto de productos súper energéticos y así, sí. claro, holísticos y a la vez esta obra. Entonces no había como una conexión. Cuando Ujú. doy con tu Instagram, fue como, hay una conexión. O sea, porque también esto, ¿no? Como realmente, no sé si era miedo, pero era como, no sé si encarar mi profesión de este lado porque, no sé, me van a sacar la matrícula de arquitecto. Sí. Como que, claro, como que uno quizás sentirme juzgada o qué está diciendo, que era más inseguridad mía, ¿no? Quizás todo eso estaba más adentro mío que lo que la gente podía llegar a decir, entonces quizás yo me tenía que amigar con esta unión. Entonces ahí fue que bueno, que empecé a seguirte y como, mirá, y lo plantea de esta manera, y cuando surge la posibilidad del mastermind, no, bueno, dije, sí, tengo que hacerlo porque tengo que ver la gente, o sea, los colegas que están hablando de esto, y era súper importante porque como te digo, acá en Argentina no encontraba. Sí encontré neuroarquitectura, que bueno, eso vengo estudiando, me bajo ensayos y lo aplico y me gusta mucho, pero todo como muy encasillado, ¿no? No este global. Ujú. Entonces fue ahí como sin dudarlo, ya haciendo tantas cosas. Sí, me encanta. Y sabes que yo creo que yo también lo viví muy parecido, o sea, al inicio, de hecho, hace un par de años, cuando empecé con esta idea, yo de verdad decía, esto es una locura, o sea, como yo soñaba con ir a, como me gustaba meditar y me gusta hacer ceremonias holísticas y todo esto, yo soñaba con, imagínate que un cliente se abra a ir a meditar y hacer una ceremonia en su terreno y conectar energéticamente, o sea, yo como que de ese lado quería fusionarlo. Pero decía, es una locura, o sea, no va a haber quién le interese eso, quién va a ir al terreno a hacer estas cosas. Pero bueno, poco a poco fue como ir como creyendo en ese sueño, también empezar a compartirlo con gente cercana, gente que sabía que me iba a apoyar, que no iba a juzgar la idea y demás. O sea, creo que es muy importante. Una vez escuché
que cuando tenemos como un proyecto o un sueño muy nuevo, hay que cuidarlo así como es una semillita, ¿no? O un bebecito recién nacido, o sea, no ir a exponerlo directamente quizá con gente que no sabes cómo lo va a tomar. Entonces, como poco a poquito ir dando los pasos hasta que se va nutriendo, se va formando, va creciendo y entonces ya está y ya tienes la seguridad y entonces lo compartes. Y pues primero fue como creer esa parte, empezar a ponerlo en práctica con mis clientes, empezar a hablar desde ahí. Y hace poco fue cuando ya empecé con, ok, ahora quiero llegar con colegas que quieran y sientan esto mismo, porque creo que es importante también en algún momento en otras prácticas con una maestra escuché que es muy importante tener el referente de alguien que ya esté haciendo eso que tú quieres, porque el simple hecho de ver que alguien más lo está haciendo es como que ya dices, ah, sí es posible, y eso te abre todo el panorama. Entonces esa parte me ha gustado bastante, o sea, por eso ahí dije, hagamos un mastermind y esa parte, todo surgió. Y ahora vienen un montón de nuevos proyectos que quiero entregar a arquitectos holísticos, estoy muy emocionada, pero bueno, sigamos. Y entonces te uniste al mastermind. Sí, surgió esto que comentás, Jackie, porque a todos nos pasó lo mismo. Es distintos países, distintas experiencias, y todo fue como, ay, yo sentía que me faltaba algo, y lo bueno fue que desde distintos caminos se llegó como a lo mismo, porque vos lo arrancaste de una manera, yo de otra, bueno, nuestros otros compañeros de otras, pero al fin de cuentas el camino se iba uniendo y Ujú. fue súper enriquecedor, porque aparte es esto, como que creo que una charla que tuvimos fue como, bueno, lo más loco que se les ocurra, y lo empezamos a contar y al final a todos no nos empezó a parecer tan loco. Ajá, me encanta. ¿Te acordás que fue como, y empezaron a surgir, y bueno, y con esto de las geometrías, que ahí surgió el tema de, y si las casas tienen una simbología, y todo esto de que en Yosen, de mezclar cuarzos con geometría, que son un símbolo también, y por qué nuestra casa no puede tener símbolos, si, si de hecho con el catolicismo muchas casas tienen la Virgen en la puerta de protección, entonces quizás si uno no lo aborda desde el lado del catolicismo, porque la Virgen no te representa, lo puedes representar con otra cosa, pero estás intencionando esa protección de tu casa. Entonces, como que eso surgió todo del Mastermind y fue buenísimo. La experiencia fue como, ay, a mí también me pasó, a todos nos Sí, iba pasando. sí, me encanta ese día que les decía que hagamos el sueño más loco. Y sí, o sea, después conversándolo, ajá, fue como, no, o sea, no está loco. Me acuerdo que hasta algunas personas da como pena o esta inseguridad de que es que no sé, ¿no? Sí, creo que esa parte fue súper enriquecedora del mastermind, ¿no? Que era como, a ver, todos estamos aquí empezando con esto, vamos a compartir nuestro sentir, nuestra experiencia, simplemente tener ese espacio de contención, de que mira, hay más Sí. gente igual de loca, entre comillas, que yo, o sea, que está pensando cosas fuera de lo común, fuera de lo tradicional, y se abre todo un panorama. O sea, para mí, bueno, ahorita voy a cerrar contigo con la pregunta de que entonces en este momento, ¿cómo defines la arquitectura holística? Bueno, primero te pregunto y luego hablo yo. ¿Tú cómo definirías en este momento la arquitectura holística que es para ti? Más que nada la definiría como holístico por el concepto del todo, ¿no? O sea, entender que somos un todo y que indefectiblemente, a pesar que creamos o no eso, surge la interacción con la materia, porque somos todo energía y nuestras casas y todo también es energía. Entonces ese intercambio hay que tener en cuenta dónde uno habita, dónde uno vive, porque por más que no lo haga consciente, ese intercambio está. Entonces sí, como a mí me gusta más usar consciente, holístico lo uso como el todo, ¿no? O sea, Ujú. como lo integral, pero el consciente de que cualquier cosa que cambiemos, que pongamos, que saquemos, nos va a afectar a nosotros, a las personas que vivan en ese lugar, y va a generar emociones, y con esas emociones vamos a vivir todos los días. Entonces, como, ¿qué emociones y qué hábitos querés generar? Bueno, sabe que tu casa está dialogando con vos, desde otra manera, no desde el habla, ¿no? Pero está dialogando. Así que Ujú. como me parece que es por ese lado que lo tomo, de empezar a ser consciente de este intercambio diario, que es muchísimo, ¿no? Sí, es muchísimo. Y ahorita me hiciste Mm. acordar con esto que dijiste de que nuestra casa nos está dialogando. También yo digo mucho que la casa al final, a lo mejor está mal dicho el término, pero yo así lo entiendo.
yo digo que al final la casa es como si fuera un ser vivo, obviamente no está vivo, pero o sea, necesita atención constante. Me acuerdo una vez una clienta que me decía, es que apenas tengo un año con la casa y ya tiene humedades y ya tiene esto y ya tiene shalala. Entonces yo le decía, es que siéndote honesta, sincera, o sea, las casas necesitan mantenimiento, necesitan atención y te van diciendo, o sea, y al final pues pasa el tiempo y los materiales se dañan o hay que estar atentos y es una manera de hablar también de los espacios. Yo digo que cuando, por ejemplo, cuando nuestra casa interna, que yo hablo de las dos casas, cuando nosotros, nuestras emociones, nuestra mente, cuando nosotros no estamos bien, es muy complicado que voltees a ver con conciencia la casa externa. Entonces puede que una casa con falta de mantenimiento, con humedades, con daños, refleja mucho de la vida de la persona también. Entonces, otra manera de dialogar, o sea, al final, sí, o sea, es un intercambio constante entre los cinco sentidos de que, cómo siento este espacio y también el qué vemos literalmente allá que nos está diciendo la estructura, el espacio. Y te agrego algo así para cerrar, porque si no vamos a estar mil Sí, años hablando. Entender que también, como el universo está en constante cambio, nosotros también, nuestra casa también, ¿por qué creemos que armamos la casa y no debe cambiar? O sea, no la mantengo exactamente igual y pasan 10 años y 15 años y la casa se mantiene exactamente igual, cuando en realidad todo es cambio. A ver, no digo que una locura y que estemos tirando y poniendo, no, no, al contrario, pero sí entender que este cambio es interno, es externo y es universo, o sea, todo es constante cambio. Sé que a veces cuesta entenderlo o aceptarlo porque da un poco de miedo, pero bueno, la casa también es cambio. claro, sí, totalmente. Y ahorita me llega que decir también que también ver el cambio afuera a veces representa muchas formas de energía. O sea, por ejemplo, a mí a veces me da por mover muebles y eso es energía física. O sea, necesito fuerza para estar moviendo y es, pero me gusta mucho el movimiento. Yo soy muy fan de renovar y entonces cuando ya internamente siento que algo no, es como poquito estuve haciendo muchos cambios aquí también y o sea, es que de verdad para mí no sé, es una cosa muy difícil de explicar, pero a mí me da como la sensación de que aquí esto ya no va. O sea, yo aquí ya no puedo estar trabajando, necesito moverme despacio. Cosas así, ¿no? Es como ser muy consciente de cómo se siente cada persona. Entonces es Tal como una cual. invitación a estar sintiéndote internamente decía que son muchas energías, energía física, energía económica, porque si quieres renovar muebles o remodelar, o sea, es mucha energía económica también, que esa representa muchas otras, el esfuerzo de tiempo, ahorro, demás. Entonces, bueno, y más si tenemos familia o convivimos con gente en el mismo espacio, uff, ahí ya se abre otro mundo también súper importante, porque entonces cada uno lo vive de diferentes maneras y hay que estar como integrando el espacio para todos los habitantes. Bueno, sí nos daría para hablar aquí muchísimo más, porque Sí. nos encanta el tema, las dos somos súper apasionadas de esto, pero te agradezco muchísimo, Ceci, por venir y contarnos tu experiencia y aquí como poner aquí en claro que somos muchas personas, ¿no? Acá estás tú también contando tu experiencia y para mí la arquitectura holística, iba a decir, yo también lo veo como tú, o sea, holístico viene de integral, ¿no? De todo, todo, el ser humano, sus emociones, su sentir, todo, mente, energía, espíritu y de las casas. Y también yo pienso que mucho tanto del arquitecto que crea, o sea, que es un ser integral y que trae un montón de herramientas personales que puede poner a favor del proyecto y del cliente, y también los clientes tan únicos y especiales para cada proyecto. Entonces, por eso me encanta el tema, el término arquitectura holística. Así es que te agradezco muchísimo. Vamos a cerrar. Compártenos, ¿quieres compartir alguna otra red social o ese es el Instagram, verdad? No, comparto sí el Instagram, pronto estaremos capaz por Pinterest, pero falta, Ah, así que subiendo espacios y un poco más de decoración. Pero sí, sí, por el momento con el Instagram estamos, así que shop.zen-bienestar y ahí, nada, para charlar un poquito y seguir haciendo mejor el habitar. buenísimo. Igual aquí voy a escribirlo para que quede ahí tu cuenta. Y Bárbaro. muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a los arquitectos que van como conectando con estas ideas locas y energía y todo. Y pues todos acá, bienvenidos. Nosotras felices, ¿no? Siempre de ir como conectando con más personas que van resonando en la misma frecuencia. Es muy bonito. Seguro. Así que bueno, y gracias a vos, Jackie, por la invitación. Muy orgullosa y contenta, así que muy feliz de estar acá.
Muchas gracias, 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 Ceci. Gracias a todos.